para desarrollar esas noticias tenemos a Eduardo Hernández del Sistema Informativo de Blue Radio y La Calle. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días, Diana. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están ustedes? Sí, señor. Eduardo, empecemos a hablar porque hay una noticia que tiene sin duda a muchos oyentes pendientes de esa información y es la cuarentena más estricta en la localidad de Kennedy. ¿Cómo va hasta el momento? Sí. Hay gente que se está levantando y no tenía ni idea, se desconectó el fin de semana. ¿Por qué se toma esta decisión? Contémosle a los oyentes. Bueno, mire, es una decisión que se toma básicamente porque se aceleró la rata de contagios, es decir, el nivel en el que se ha venido contagiando la gente allá en la localidad de Kennedy. De hecho, las cifras son impresionantes. La última de ellas dice que Kennedy tiene en este momento 2.584 casos de COVID-19 versus la segunda localidad con más contagio, que es la localidad de Suba, y que tiene 925. Después le sigue Bosa con 908, después Engativá con 723. Es decir, estamos hablando que en Kennedy prácticamente tienen 3 veces más contagio que en otras localidades del país. Esa es la razón por la cual se está tomando esta decisión. Esa cuarentena será, ubíquese usted, cuando hubo ese simulacro a finales de marzo, ¿se acuerda? Sí, señor, del 19 por ahí, por esa fecha del 19 de marzo. Exactamente, ese es más o menos la modalidad de cuarentena que están teniendo ahorita a los habitantes de Kennedy con un agregado. Y es que resulta que ahora los habitantes de Kennedy únicamente van a poder salir a hacer mercado o ir a la droguería entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. 5 de a ahí 7, para ok. arriba queda, de 5 a 7 exactamente, de ahí para arriba queda prohibido. Ok. Y la idea obviamente es que vaya una sola persona por familia. Y eso sí no aplica únicamente para Kennedy, sino para todo el resto de la ciudad que va a tener que salir a hacer sus compras y demás. Porque todavía se había visto mucho de Anita, no sé si le pasó, que mucha gente estaba saliendo con su pareja, estaba saliendo en Muchísima. familia a hacer el mercado y demás. Exacto. Entonces la idea es que eso no ocurra. Ok. Hoy acuérdese, en el resto del país vamos a tener reapertura de centros comerciales, vamos a tener reapertura de peluquerías. A partir de hoy, por ejemplo, se rehabilitan los peajes en Colombia. A partir de hoy, por ejemplo, empiezan a salir los mayores de 70 años a tener 30 minuticos de aire libre 3 veces a la semana, al igual que los niños entre los 2 y los 5 años. Todo esto va a ocurrir en todas las zonas del país, menos en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Leticia, en Quibdó, entre otras ciudades que no van a poder tener ese beneficio debido obviamente a ese aumento en los casos de coronavirus. Ok, señor, complicada la situación, nos queda más fácil como decir, ¿dónde sí? O sea, en Medellín, en Medellín sí. En Medellín sí, en Bucaramanga, por ejemplo, Ok. están reabriendo también supermercados, centros comerciales. En el departamento de Boyacá, digamos, en lugares donde no está tan expandida la enfermedad del coronavirus. Ok, Eduardo, Señor. Eduardito, con los buenos días. Pero entonces, como para ponerlo un poco más claro, si yo estoy en la localidad de, no sé, Engativá, Santa Fe, Barrios Unidos, lo que sea, ¿qué diferencia tengo con respecto a las personas que viven en la localidad de Kennedy? O sea, si yo tengo que ir a hacer una vuelta, por ejemplo, entre localidad y localidad y tengo que pasar por ahí. Pues mire, la idea es que no pase. Va a haber unos controles Que no muy los están estrictos dejando para pasar. cerrar la localidad de Kennedy. La idea es que nadie salga ni entre. Y la gran diferencia es que, como si bien en otros sectores, por ejemplo, están habilitados otros sectores comerciales y demás para que puedan empezar a trabajar, aquí en la localidad de Kennedy todo eso se reversa. Es decir, vamos a tener esa cuarentena más estricta. Únicamente va a salir la gente a conseguir algunos alimentos, a conseguir las drogas en las droguerías y no mucho más. Si hay alguna emergencia en la casa, eventualmente se puede, y obviamente están todavía autorizadas aquellas personas que van a cuidar personas adultas, que van a cuidar también a los niños, pero de ahí para adelante no mucho más. ¿Usted se acuerda ese simulacro cuando todo esto empezó, que era cuando todo el mundo estaba en el encierro máximo? sí, señor. Sí, sí, Bueno, sí, pues sí, la sí. idea es que volvamos a ese momento, pirata. No sé si de esa manera le aclaro la duda. En este momento, en las otras localidades, vamos a tener la misma cuarentena que venía funcionando hasta la semana pasada. Y esto va a funcionar hasta el 15 de junio. Ahí la alcaldesa Claudia López va a volver a analizar
cuál es la situación y si eventualmente Kennedy puede volver a liberarse. La buena noticia que les traigo esta mañana es que, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos a nivel general, a nivel Bogotá, redujeron su capacidad máxima del 44 al 41%. Eso es una buena noticia porque acuérdense que esa línea roja es el 50%, que es cuando la alcaldesa Claudia López ha dicho que esa situación de Kennedy podría replicarse para el resto de la ciudad. Eduardo, recordémosle a las personas que se ha dicho por parte de la alcaldía que a las personas que trabajan en otros sectores de la ciudad pero viven en Kennedy les están recomendando hacer teletrabajo. Claramente esto no aplica para muchas personas que tienen unos trabajos que no lo pueden hacer y que están poniéndolos de pronto en la situación de pues no salgan a trabajar, o al empleador de no llamarlos y por ende que no reciban el sueldo. Es una situación bien difícil, lo decía la alcaldesa también a través de su Twitter, de sus redes sociales, que así como se cierra la localidad, Eduardo, hay que pensar en medidas para ayudarle a la gente de la localidad, porque literalmente les están diciendo no salgan, o sea, no trabajen. Sí, y lo peor, Dianita, es que no se está cumpliendo. Usted se da una vuelta por la localidad de Kennedy esta mañana y se da cuenta que allí la gente está saliendo normalmente a trabajar. De hecho, hay trancones en las vías principales. En la entrada a Corabastos hay un colapso totalmente en las vías. Entonces, allí el problema es que hay todo un desafío para la autoridad, porque a pesar de todos estos anuncios de los puestos de control que se pusieron especiales allí en la localidad de Kennedy, la verdad es que la gente no los está cumpliendo. ¿Y por qué razón? Pues por eso que usted está diciendo, porque la gente dice, mire, yo tengo que salir a la calle para sobrevivir, para conseguir el sustento diario, y entonces, bajo esa premisa, han decidido desafiar, digamos, a esta cuarentena obligatoria, así que esto va a ser más complicado de lo que parece. Bueno, señor, ¿qué otras noticias tenemos? Ay, perdón, don Ernesto, adelante. Eduardo. Qué vergüenza, don Ernesto. Eduardo, le habla Ernesto Morales, amo y señor de la radio en Latinoamérica, alma y nervio de esta sección. Eduardo, primero que todo mi admiración y respeto para Kennedy. Fue un gran presidente, lástima la trágica manera en la que terminó. Pregunta, si las personas estas que viven en estos suburbios que ustedes están mencionando tienen que llevar su Mercedes al taller y tienen que salir de Kennedy, o su BMW, ¿tampoco podrían hacerlo? No, señor, no se puede. Así como ocurrió en su momento con la cuarentena estricta, como ocurrió con el simulacro, la idea es que todas estas vueltas, digamos que no son esenciales, se aplacen para otro momento. Otra cosa, estamos del club, estamos quitándole la membresía a muchos empresarios y ex ricos que ahora están teniendo que hacer teletrabajo. ¿Qué opina usted del teletrabajo? Me parece inmundo, a mí personalmente me parece un asco. ¿Qué opina usted del teletrabajo? Pues, Néstor, a mí me parece que es una excelente opción para esas personas que no tienen que estar necesariamente presencialmente en sus oficinas, y es una medida muy efectiva para combatir el contagio de este coronavirus. No, nosotros les estamos quitando la membresía porque antes eran empresarios y gerentes y ahora hacen teletrabajo, o sea, arreglan teles. Ya. Ay, no puede ser, no, señor. No. Eduardo, bueno, le traigo más noticias, Dianita. Más información importante, sí, señor, cuénteme. Mire, se van a cerrar 4 bodegas de Corabastos. Todo esto por cuenta del aumento de los contagios. Hablamos de la bodega 21, la 24, la 25 y la 13, que fue donde empezó todo este tema del brote del coronavirus. En Corabastos, acuérdese, únicamente pueden entrar comerciantes mayoristas. Está totalmente prohibido que la gente del común pues vaya a hacer su mercado allá como solían hacerlo. Todo esto para evitar que haya demasiada gente en la central de abastos, pero usted sabe que Corabastos pues es un mundo aparte y las autoridades han reconocido que tienen dificultades para controlar allí la situación, pero la alcaldesa Claudia López dice, mire, yo no puedo cerrar Corabastos, no me puedo dar ese lujo, teniendo en cuenta que es la central pues que abarca la mayor cantidad de alimentos, no solamente en Bogotá, sino también en el resto de Colombia. Estaba hablando don Ernesto del sector económico y tiene toda la razón, es una situación muy dolorosa por la que está atravesando el país. La cifra de desempleo el pasado viernes llegó casi al 20% en el mes de abril, se espera que la situación sea incluso peor para el mes de mayo porque fue un mes completo sin trabajos y además ya con el rezago de lo que venía en el mes de abril, la gente sacando sus ahorros para pagar las nóminas, y ya básicamente se quedaron sin gasolina muchas empresas que están empezando a cerrar y lamentablemente mucha gente se está quedando desempleada. Ya el ministro de Hacienda, por ejemplo, dice en una entrevista esta mañana en el diario El Tiempo que no van a escatimar ningún esfuerzo para seguir endeudándose, es decir, la nación se va a seguir endeudando para ayudar a todas las empresas, van a hacer el máximo esfuerzo.
y esta semana se espera que arranquen los desembolsos para el subsidio a la nómina. Y para hablar de ese tema, que además sé que le interesa mucho a usted, Dianita, he invitado a Marcela Peña, que es nuestra periodista económica, que nos tiene todos los detalles y pormenores de cómo va ese proceso de desembolso del subsidio a la nómina y qué es lo que viene para esta semana. Marcela, buenos días. Buenos días, Eduardo. Pues le cuento que ya el viernes a las 4 de la tarde se cerró la recepción de solicitudes de las empresas que quieren que el gobierno les dé una parte de lo que van a pagar por nómina para este mes de mayo. Hasta el momento el gobierno ya hizo unos giros a los bancos, ya hay en las cuentas bancarias 60.000 millones de pesos. ¿Esto para qué alcanza? Para 170.940 trabajadores. ¿Qué pasa y qué falta para que esa plata se entregue? En este momento hay una entidad del gobierno que se llama la UGPP, que es la Unidad de Gestión de Parafiscales, y ellos van a tomar esos archivos que los empresarios le enviaron a los bancos con los nombres de sus empleados, con la solicitud, y los van a cruzar con las bases de datos de la Seguridad Social y con las bases de datos del gobierno para comprobar que todo esté en orden. Ese proceso lo van a hacer el día 3 de junio, que es el miércoles. Y ese día van a saber qué empresas sí pasaron los requisitos, cuáles no y por qué empleados se va a reconocer este dinero. Y luego el 4 de junio es cuando van a comenzar los giros. Ese día, y si tiene el lápiz por favor anote, va a empezar a funcionar una página que se llama www.paef.gov.co. En esa página va a haber un enlace de consulta donde tanto los empresarios como las personas en general vamos a poder consultar por quiénes se va a pagar el subsidio a la nómina, y ahí es cuando se van a acelerar los desembolsos en los bancos. El Ministerio de Hacienda ha dicho que tiene listos solo para este mes 2 billones de pesos para todas las empresas que pudieron solicitar los recursos. Sin embargo, pues es posible que sean menos empleados y menos empresas de las que en realidad está esperando el gobierno. Vamos a ver qué nos dicen las cifras a partir del día 3 de junio, cuando ya la UGPP va a saber por cuáles empleados se va a reconocer el alivio y por cuáles no. Marcela, Oiga, muchísimas Marcela, gracias. Pero entonces... le iba a preguntar, le iba a hacer una preguntita, Dianita, a Marcela antes de que señor. se retire. En este momento ninguna empresa ha recibido el pago, es decir, esa quincena del 31 de mayo, que en realidad se pagó el 29 de mayo en muchas compañías, esa quincena todavía no se ha pagado, es decir, se haría a partir del 4 de junio, si le entendí bien. Pues depende de cada empresa. Si la empresa todavía tenía ahorros y la pudo pagar el primero, pues ya lo habrá hecho. Si no, los recursos efectivamente le van a llegar hacia el final de esta semana. Hay empresas que pidieron este subsidio a la nómina aunque no habían pagado el mes de abril. Para esas empresas va a haber plazo hasta la semana del 11 de junio para que le paguen a sus empleados lo que les deben de abril. Dios, pero está demoradito el proceso entonces, porque imagínense, decían que en la última semana de mayo iban a hacer el pago, ahora vamos en que el 4 de junio y la gente tiene que ingresar a la página. Está enredadito, pero esperemos que por lo menos llegue y que le llegue a suficiente cantidad de empresas, que es lo otro que nos cuenta Marcela, pues puede que sean menos de las que esperamos todos. Puede que sean menos porque para acceder las empresas tienen que garantizar que no han despedido a más del 20% de su gente desde que comenzó todo esto, es decir, hacen el comparativo con febrero, pero la realidad, como lo mostraron las cifras del viernes, es que muchas empresas dijeron ya no puedo más y sacaron a mucha gente, y eso automáticamente también les quita la posibilidad de acceder al subsidio a la nómina. Complicado. Marcela, gracias. A ustedes. Queda uno como desinflado, Eduardo. Pero bueno, esperemos por lo menos que algunas empresas puedan verse Marcela. favorecidas. Ay, Dios mío. Señor. Marcela, no vuelva a salir en televisión sin queratina. Gracias. No, sea abusivo. Ernesto, es de lo peor, Marcela. Espero nunca tengas que conocer a alguien como Ernesto Morales, porque en serio es lo peor. Continuemos, Eduardo. ¿Nos queda alguna información por ahí pendiente? Bueno, pendiente de lo que va a pasar en las otras ciudades de Colombia que no van a tener estas restricciones, por ejemplo en Medellín, donde se reabren ya los centros comerciales con unas medidas estrictas en la capacidad, por ejemplo, que van a tener para recibir a los comensales, a la gente que va a ir a comprar. También a quienes van a tener la oportunidad de ir a los centros comerciales, por ejemplo en la ciudad de Bucaramanga. Eso poco a poco irá avanzando en un proceso paulatino mientras se adaptan todas las medidas, todos los protocolos. Aquí en Bogotá, a partir de la semana
semana entrante también se van a empezar a recibir todos los protocolos de esos comercios que quieren reabrir sus puertas para que sean autorizados, tal y como ocurrió con otros sectores a medida que se iban abriendo. ¿Se acuerdan que tocaba diligenciar unos documentos Sí, y señor. llevarlos a la alcaldía para que los autorizaran? Bueno, pues eso mismo va a pasar con los otros sectores. Pues pongan para la que queja, poco a poco vayan pongan la abriendo sus queja donde puertas. quieran, que yo tengo contactos y a mí no me va a pasar nada. Vamos a ver a quién le va peor entonces. ¿Qué pasó? Vamos a ver quién tiene más contactos. ¿Qué pasó, ¿Aló? Ernesto? ¿Qué pasó? No, aquí mis empleados que me están haciendo una escenita, pues todos, ¿qué tal estos igualados? Que porque cogía patadas el pocillo, eso es normal. ¿Cierto, Pues, Eduardo? Sí, técnicamente. No, pero ¿qué fue lo que pasó? No, pues que cogía patadas el pocillo y acá me están haciendo una escena todos los empleados. Pocillo le decimos a uno de mis escoltas que le falta una Ay. oreja. ¡Ay, por Dios! ¡No puede ser así! Eduardo, qué vergüenza Yo con sabía usted. que iba a salir con una cosa de estas. Qué vergüenza con usted, Eduardo. ¿Listo? ¿Quedamos? Dianita, quedamos pendientes de preguntas, de dudas que tengan de pronto los Miren, oyentes. creo que es muy frente a importante. esta nueva temporada. Es Ahora muy van a importante, rellenar con Eduardo, preguntas. recordarle a la gente que en Kennedy cualquier negocio que no sea de primera necesidad, o sea, cualquier negocio que no sea de abastecimiento de alimentos o una droguería o algo para el cuidado de las mascotas, el cuidado vital de las mascotas, no puede abrir. Porque nos dicen muchos oyentes, ay, es que yo tengo un almacén de venta de material para tapicería de carros que ya nos habían habilitado. Ay, es que yo tengo una papelería. No pueden abrir. La multa para el negocio y la multa para las personas que trabajen allí, pues primero no los dejarían entrar y si los, no sé, los coge un policía, les podría poner multa. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? En lo correcto, sí señora. Sanción tanto para el establecimiento comercial como para la persona natural, que podría ser hasta de $1.000.000. En Kennedy solamente abastecimiento de alimentos, medicamentos y cuidado de personas de tercera edad y demás son los establecimientos que pueden abrir. De resto, no más. Eduardo, muchísimas gracias por la información. Y la salida de las mascotas, Dianita, Sí, que señor. únicamente van a tener 20 minutos aprobados para salir. La idea es que no se demoren más de eso. Salgan y rápidamente vuelvan a entrar a la casa. Perfecto. Eduardo, una más que me acaba de llegar aquí. Si todavía no está autorizado el transporte de personas fuera de la ciudad, es decir, todavía no están dejando salir a la gente fuera de Bogotá, ¿por qué están cobrando ya los peajes? Bueno, pues esa es una gran pregunta. Por ahora, lo único que está autorizado para viajes intermunicipales son estos transportes, digamos, que son humanitarios, pero sí le aplica el peaje, por ejemplo, a aquellos vehículos que están transportando los alimentos, a estos que están transportando todos los insumos, el comercio y demás. Ellos están utilizando las carreteras normalmente y ellos van a tener que empezar a pagar peaje a partir de ahora. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí, Eduardo. El problema es suyo. Bueno, un abrazo. El problema es suyo por pasar por debajo de mi balcón. Ahora, ¿qué Mire pasó? a ver qué va a hacer. Ernesto, ¿Qué ¿qué pasó? pasó? Nada, que se me acerca una señora aquí con unos niños pequeñitos a tocarme la puerta con sus manos cochinas, a pedirme una ayuda. Y me dicen, es que tenemos hambre y frío. Les tiro una olla de agua caliente y ahora se quejan. Ahora solo tienen hambre. Ahora solo tienen hambre. 8:36, esto es La Calle, la manda más. Qué mal. 96.